Bienvenidos y bienvenidas a todos. Desde el Centro de Empresas Familiares estamos como súper emocionados con esta charla porque es la primera charla de este tipo, ¿no? Que toca este tema de invertir y de cómo invertir y cuáles son los instrumentos y qué productos hay. Así que de la mano de Letier, la verdad que les agradecemos mucho por este espacio. Letier brinda servicios de asesoramiento y gestión de activos para una mejor planificación financiera y desarrolla productos y servicios que contribuyen a la protección y diversificación patrimonial. Este es un tema que desde el Centro de Empresas Familiares nos consultan bastante, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos utilidades, los fondos que destinamos a invertir en el negocio ya están cubiertos, y qué hacemos con ese excedente? ¿Cuáles son las distintas alternativas que tienen, cómo, qué, dónde invertir, ¿no? Y es un poco el objetivo de hoy. Vamos a estar compartiendo este espacio. Bueno, quien va a facilitar mayormente la presentación es Marcela Romero, quien va a facilitar esta charla. Ella es contadora pública, tiene vasta experiencia en desarrollo de proyectos para instituciones financieras. Además, tiene una experiencia de más de 30 años en entidades de primera línea como Citibank, Royal Bank de Canadá y Banco Itaú, y es profesora de la Universidad de Montevideo, de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía. En manos de ella va a estar toda la introducción a este tema, tratar de responder estas preguntas. Y luego Mónica Sarabia, que es gerente de productos de Letier, nos va a presentar algunas herramientas de fondos de inversión. Y Gastón Becker nos va a comentar sobre una plataforma de Letier Global. Él es analista de inversiones en la empresa. Bueno, así que sin más introducción, estoy ansiosa por escuchar sus palabras, así que les doy la bienvenida y les cedo la posta. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por el tiempo, por el espacio. Es una tardecita preciosa y están acá escuchando estas charlas de inversiones, así que me imagino que mucha expectativa desde el centro para escuchar estos temas. Está muy bueno encararlo desde este lugar porque ustedes tienen mucha experiencia por el rol que cada uno ocupa en lo que son finanzas corporativas, ¿no? Pero cuando vamos a lo que son nuestras finanzas personales, vaya que nos encontramos a veces con un problema a la hora de planificar lo que son nuestros propios ahorros o confundirnos en cómo hago para ahorrar, cómo hago mis proyecciones. Y es algo básico que debería estar como en nuestra educación en los primeros niveles. Y nos encontramos o nos enfrentamos con esto y con todo el terror que nos implica, porque pensamos que las inversiones financieras es modelos de evaluación complicados solo cuando llegamos a la universidad, cuando en realidad deberíamos tener como estos abordajes mucho antes y en instancias mucho más amistosas y amigables, porque es con lo que nos encontramos básicamente todos los días. Entonces, bueno, un poco esto, lo que nuestros excedentes, nuestra planificación, todo aquello que con nuestro trabajo, con los ingresos de nuestra empresa, con lo que ahorramos en el día a día o con la racionalidad que aplicamos para gastar o para armar nuestros ahorros, es la misma racionalidad o el mismo perfil que tenemos que encarar cuando pensamos en nuestras inversiones personales. Y esto un poco, Verónica, que vos decías al principio, que cuando nosotros pensamos en inversiones, en general hablamos de inversiones inmobiliarias o inversiones en monedas fuertes o inversiones en determinados productos, y armar nuestra cartera de inversión abarca mucho más que eso e implica mucho más que eso, y tenemos que empezar como a abrir la cabeza porque hay un montón de otras opciones y alternativas cuando nosotros empezamos a acercarnos o a tratar de armar o de construir nuestro portafolio de inversión. Entonces, primero, pensar que esto es un proceso, ¿no? Que es algo que no se hace ni de la noche a la mañana, ni es una decisión que tomemos a la ligera. Son decisiones que se hacen contemplando situaciones particulares, individuales, de cada uno de nosotros, que para cada uno de nosotros, en el momento que estemos en la vida, va a haber un portafolio de inversión específico, que seguramente los tres que estamos acá sentados tengamos tres portafolios distintos o tres ideas, porque estamos en tres momentos de la vida diferentes,
Y mismo nosotros mismos, con el correr de los años, vamos cambiando esas proyecciones y esas aproximaciones porque nuestras necesidades empiezan a cambiar. Entonces, yo creo que el primer paso de esto es el autoconocimiento, ¿no? El hecho de decir dónde estoy, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis objetivos, cuáles son hasta mis niveles de tolerancia o cómo me enfrento yo con estas turbulencias que pasan en el mercado y que nos van agarrando a todos de sorpresa o en situaciones que de repente no nos imaginábamos que íbamos a reaccionar de una forma o de otra. Entonces, entender y primero ponernos en ese lugar de escribir en un papel y tener definido cuáles son nuestras necesidades, en qué momento de la vida nos encontramos, cuál es el resto de nuestro patrimonio. O sea, eso es súper importante porque las inversiones no solamente es, bueno, estos son los fondos con los que cuento para ahorrar o para invertir. También cuentan cuáles son nuestras inversiones en otros rubros y en otros activos. Entonces, somos una integralidad y así tenemos que tomar también este proceso de asset allocation o de construcción de este portafolio de inversión. ¿Cómo? Definiendo nuestros objetivos, o sea, a dónde queremos llegar es una de las cosas más importantes en esto. Si yo no tengo un objetivo claro, definido, es difícil empezar a los tumbos a construir nuestro portafolio de inversión. O sea, tenemos que saber a dónde estamos apuntando, qué es lo que queremos lograr. Si es tener un ingreso mayor en el futuro, si es tener un flujo de fondos o un flujo de ingresos en el futuro, si estoy en una situación en la que mis ingresos van a cambiar porque van a ir creciendo o porque van a ir decreciendo. O sea, ¿cómo yo me voy a parar frente a ese objetivo, frente a esa definición? Yo creo que es el puntapié inicial para construir esto. ¿Cuáles son nuestras necesidades de liquidez o cuál es nuestra proyección de liquidez para adelante? ¿Tengo una familia a cargo? ¿No tengo una familia a cargo? ¿Ya tengo mis hijos o no? Mi empresa, ustedes que son empresarios, van a necesitar influjos de liquidez, van a necesitar capitalizaciones en el corto plazo o en el mediano o en el largo. O sea, todas estas son consideraciones que tienen que estar presentes a la hora de yo contar con esos ahorros o con estos excedentes de fondos y hacer las inversiones que correspondan. ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? Acá hay mucho de algo que yo vengo interiorizándome hace algún tiempo, que es la psicología a la hora de afrontar o de enfrentar lo financiero, ¿no? En momentos como estos de turbulencia, ¿qué tanta tolerancia yo tengo? O sea, cuando uno va a armar, y nosotros nos pasa mucho cuando se acercan los clientes, para armar su portafolio de inversión, todos estamos dispuestos a querer ganar mucho y parece como que el tema del riesgo no nos impresiona demasiado. Pero cuando el mercado empieza a bajar, ahí es cuando pierdo $1 y ya enloquezco y quiero vender todo, y vemos las ventas masivas en el mercado. Bueno, esas son todas las partes de racionalidad que tenemos que aplicar, no solo en la primera etapa de este proceso, que es la construcción, o esto que decíamos del autoconocimiento, sino después en el mantener esta decisión que tomé. Porque con todo esto que yo digamos, puse arriba de la mesa, mi situación, mi liquidez, mis ahorros, mi situación familiar, la edad que tengo, o sea, no es lo mismo tener 20 años que tener 50. Más allá de un montón de cosas, a los efectos financieros también la edad es un tema importante. Los niveles de tolerancia, si soy muy sensible, si tengo problemas de corazón, también hay que ponerlos arriba de la mesa. Todo esto es lo que va a terminar construyendo este perfil de inversión personal que, de nuevo, para las 7.500 millones de personas que hay en el mundo, hay un perfil de inversión diferente, porque nuestras necesidades son todas diferentes. Entonces, este es el primer paso de un proceso que es permanente, o sea, es circular y no se termina nunca. Yo empiezo con la fijación de mis objetivos, mi estrategia de riesgo. Tengo que tener claro, y esto es súper importante y se lo transmito a mis alumnos, y también lo transmito a todas las personas que puedo, a clientes, amigos, a familiares. Aspiramos a veces a un rendimiento que el riesgo no lo acompaña. O sea, tenemos que entender y saber que si queremos más rendimiento tenemos que estar dispuestos a asumir más riesgo. Y que si no, tenemos que bajar un poco las expectativas
para no estar sufriendo en el día a día cuando empezamos a ver cómo va la evaluación de nuestras inversiones. Así que bueno, un buen autoconocimiento, una buena fijación de mis objetivos, a dónde quiero llegar, para qué quiero esto, si lo quiero para mí. Es más, mucha gente lo quiere para sus hijos o para su sucesión, digamos, ni siquiera está pensando en el horizonte temporal de la vida de la persona, o sea, ya lo quiere como una planificación estratégica sucesoria. Entonces, todo esto vamos construyendo antes de salir a lo loco a comprar nada. O sea, por ahora simplemente estamos haciendo como un trabajo personal de entender en qué situación estamos. Las nuevas generaciones, y mismo nosotros que ya somos medio viejas generaciones, pero que nos vamos ayornando con los nuevos, queremos toda la velocidad, como digo yo, de un clic. Ya pensamos en tener una charla de inversiones financieras y ya decimos, mañana salgo al mercado de acciones o mañana salgo a comprar bonos, sin hacer como este proceso que lleva tiempo, pero que es absolutamente necesario, porque es a donde vamos a estar yendo y viniendo permanentemente. O sea, una vez que construimos estos objetivos y este riesgo, vamos recién ahí a empezar a ver cuál es el instrumento que se va a adaptar a nuestras necesidades. Y cuando encontramos el instrumento o los instrumentos, porque vamos a ver que hay temas como la diversificación, no solamente en instrumentos, en monedas, en diferentes activos. El mercado financiero no es el único lugar donde nosotros vamos a canalizar los ahorros. Ese es solo un aspecto o una parte de los activos que vamos a canalizar, pero hay un montón de otras alternativas de inversión que es importante tomarlas en cuenta. Cuando uno habla de ahorro, en general uno siempre tiende a pensar en euro, libra, dólar. Bueno, ahora justo son 3 monedas que están siendo golpeadas y cacheteadas por todos lados. Entonces, ¿por qué si soy uruguayo no puedo pensar o nunca pienso, nunca tengo ni siquiera arriba de la mesa la alternativa de pensar en un ahorro en pesos uruguayos? Si yo tengo mis flujos en pesos uruguayos, si yo tengo mis gastos en pesos uruguayos, ¿por qué no tener en consideración dentro de mi portafolio una alternativa de este tipo? Y cuando analizo todo ese, digamos, toda esa plataforma o todo ese abanico de opciones que tengo, voy construyendo mi alocación de activos o voy empezando la construcción de mi portafolio. ¿Cómo? ¿Todo junto? ¿Todo al principio? ¿Todo de golpe con todos mis ahorros? No, despacito, entrando en etapas, probándome a mí mismo a ver cómo reacciono frente a esta situación nueva o esto que para todos, digamos, digo, nadie sabe al principio o cuando recién empieza a invertir cómo va a ser su reacción frente a los cambios de mercado. Entonces, ni en qué momento estoy entrando, porque todos queremos entrar cuando el mercado está lo más bajo posible y salir cuando está lo más alto posible. Pero resulta que cuando está lo más bajo posible tenemos miedo, porque en general es cuando todo el mundo está vendiendo, y cuando queremos comprar, compramos cuando compra el rebaño. Y ahí entramos en un momento que no es el más conveniente. Es imposible comprar en el piso y vender en el techo, más allá de que sea nuestro ideal. Por eso es que siempre la recomendación es ir construyendo este portafolio o esta sumatoria de inversiones despacio, con tiempo, pensadas, estratégicas, con un horizonte temporal y con un objetivo en mente. Esta definición de esta estrategia, digamos, en este círculo que vamos avanzando, nos va a llevar a que tengamos una revisión de este proceso permanente, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar revisando esto porque nosotros vamos cambiando, porque nuestras necesidades van cambiando, nuestra situación laboral va cambiando, nuestra situación familiar se va modificando. Entonces, este es un proceso que no termina nunca. No es construir la cartera y olvidarme, y pensar que ya está todo resuelto. Creo que alguien quedó ahí con el micrófono abierto. Este es un proceso continuo, es un proceso que está en permanente revisión. Siempre trato de asociar este proceso de inversión con el proceso de salud, ¿no? Y a veces algunos se ríen un poco porque como que parece que fueran dos cosas desconectadas o que no tienen nada que ver. Pero así como nosotros tenemos salud preventiva,
o un médico de cabecera, o pedimos segundas opiniones en el caso de que nos den un diagnóstico que no estamos muy convencidos, con el proceso de inversiones es lo mismo. O sea, está bueno tener un proceso preventivo, ir adelantándonos a nuestras necesidades, ir adelantándonos a lo que va a ser nuestra proyección o nuestra planificación para adelante, y tener personas a quien podamos referirnos que sean de confianza, e incluso que sean contrapuestas, o que podamos contraponer ideas, pensamientos. Está bueno tener a alguien que nos desafíe y nos vaya challengeando, digamos, en las opiniones que nosotros tenemos. Y podamos confiar, o sea, que tengamos una persona, un consultor, que sea confiable y que nos demuestre que se preocupa por nuestro portafolio y que está atrás nuestro para avisarnos qué pasos o qué estrategias ejecutar. Esto de la construcción del portafolio es importante porque depende este horizonte temporal de la estrategia que definamos. Todos queremos ser traders y todos tenemos la fantasía de que podemos hacerlo. Pero para ser un trader, eso es un desempeño profesional. Los traders están mirando pantallas con evoluciones de mercado permanentemente. Yo no puedo ser trader si me dedico a sacar adelante mi empresa. Entonces, eso también es importante para no caer en esta fantasía de que podemos entrar y salir del mercado rápidamente. Por eso la revisión de esta estrategia tiene que ser recurrente, tiene que ser algo que nosotros podamos ir haciéndolo y vayamos haciéndolo con periodicidad. Cuando armamos nuestros objetivos o cuando pensamos en nuestros objetivos de retorno para la construcción de este portafolio, nos planeamos o nos tenemos que parar en esto también del autoconocimiento y de saber en qué etapa de la vida nos encontramos, con diferentes expectativas o qué tipo de rendimiento queremos tener, ¿sí? Podemos querer tener un portafolio que solamente pretenda llegar a tener preservación de capital. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos conocemos el concepto de inflación, el concepto de erosión del valor del dinero a medida que transcurre el tiempo. Entonces, aquellos portafolios de preservación de capital, que en general son los que menos riesgo asumen, son aquellos portafolios que lo que van a hacer es permitirle a mis inversiones o a mis ahorros ganarle, digamos, o mantener ese poder de compra y ese poder adquisitivo que tienen los ahorros. Y eso es todo. O sea, nadie que pretenda mantener el poder adquisitivo de sus ahorros puede pretender tener un rendimiento demasiado alto. Para eso tendríamos que ir a un segundo escalón de toma de riesgo. Y eso es lo que a veces nos cuesta un poco transmitirle a los clientes, que todos quieren ganar mucho, pero después quieren arriesgar poquito para eso. Eso es lo que genera también confusión en los mercados, y después vemos que hay situaciones desagradables, clientes que de repente asumieron posiciones en productos o en estructuras que no se ajustaban a su perfil de riesgo, y más allá de que es responsabilidad, por supuesto, de quien nos brinda el asesoramiento y el servicio, de informarnos y de dar y de poner arriba de la mesa todas las cartas y de que entienda el interlocutor a lo que se está exponiendo, también nosotros tenemos una responsabilidad como individuos de preguntar, de saber, de no levantarnos de la mesa si no entendimos exactamente qué es lo que dónde estoy poniendo yo mis fondos, ¿sí? Que es algo de vuelta, preciado, que llevó mucho trabajo, que llevó mucho tiempo en la empresa construirlo. Ustedes son empresarios, saben el tiempo que lleva, el trabajo que lleva, las eficiencias que requiere. No vamos a malgastarlo después en un producto que no se adecue a lo que es nuestra estrategia o a nuestro portafolio de inversión deseado. El objetivo de ganancia de capital es cuando yo me voy un paso más, ¿sí? Yo no solamente quiero mantener mi poder adquisitivo, yo quiero tener más de mis ahorros en el futuro. Acá ya tenemos que entender que nuestro nivel de riesgo es otro, que los instrumentos donde vamos a invertir también son otros. Nos van a dar esta capacidad de poder hacer ganancias de capital, invertir de repente en empresas que tengan potencialidad de crecimiento y ahí yo pueda aprovechar o pueda también compartir, digamos, esas ganancias. Pero de vuelta, esto lleva más riesgo. Entonces tengo que tener esa tolerancia a que, por supuesto, estos instrumentos van a tener lo que nosotros le llamamos
más volatilidad en el mercado, o sea, más fluctuaciones en los precios de mercado. El de income es, quiero una estrategia de ingresos. Cuando estamos llegando a una edad en la que vemos que nuestro nivel de ingresos no es el que veníamos teniendo, o lejos de estar en una etapa en la cual nuestros ingresos van a ir incrementándose, vemos que van a ir cayendo, bueno, en ese caso vamos a estrategias donde me aseguren los instrumentos donde invierto un flujo de fondos recurrente que yo sepa en qué fecha y en qué momento voy a anticipar que los tengo. Esto también tengo instrumentos específicos para esta estrategia y este objetivo de retorno y tienen otro nivel de riesgo, menos que el de ganancia de capital, porque ya tengo una estabilidad en este flujo de fondos que me voy construyendo, que me permite tener como un blindaje o una determinada flujo estable o más estable de lo que van a ser mis ahorros. El de retorno total es una combinación entre el de ganancia de capital y el de ingresos. El de ingresos asume o tiene como subyacente que yo voy a ir cobrando esos flujos y me los voy a ir sacando o deduciendo de mis ahorros para poder utilizarlos en mantener mi calidad de vida, mi estilo de vida, mis gastos o mis salidas periódicas de liquidez. El de retorno total lo que asume es que todo lo que ingresa o lo que gano o esos flujos positivos que tengo en estos instrumentos de income, los voy a reinvertir para volver a tener rentabilidad. Entonces, en lugar de gastarlos o de utilizarlos en mi estilo de vida o en la empresa, de repente, lo que estoy haciendo es hacer la reinversión dentro de mi portafolio para que me dé más ganancia en el futuro. Cada uno de estos, el primero no tiene ningún riesgo, el segundo es el que más riesgo tiene, el segundo y el cuarto son los que más riesgo tienen. El de income es como para un portafolio moderado. Si bien tenemos un perfil de inversión para cada persona, para cada uno de los clientes que nos enfrentemos, en general tratamos de sintetizarlos o de estandarizarlos en perfiles conservadores, que serían estos de preservación de capital, moderados, que serían los que persiguen un objetivo de income o de ingresos, y más agresivos o más arriesgados, que serían los que buscan ganancias de capital o retorno total. Limitaciones para invertir es importante considerarlas, o sea, no todos los instrumentos son líquidos, no solamente hay que considerar nuestras necesidades de liquidez, sino la liquidez que tienen los instrumentos en los que vamos a invertir. Y son dos conceptos diferentes, aunque los nombremos igual. Una es nuestra necesidad de liquidez que va a definir el horizonte temporal, pero después es en qué activos yo voy a invertir para saber cómo puedo hacerme de esta liquidez. Hay instrumentos financieros o activos que tienen liquidez inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ir al mercado financiero, venderlos y hacerme del efectivo rápidamente. Otros que tienen emisiones más pequeñas o son por ahí estructuraciones de deuda privadas, de empresas privadas, pueden rendir un poco más, pero pueden tener una liquidez a la que yo no me adapto, que si yo la necesito rápidamente o tengo que dejar mucho costo en el medio de esa transacción o directamente no las puedo invertir. Regulaciones tributarias son importantes tomarlas en cuenta. Hay algunos instrumentos que tienen impuestos a las ganancias por los cupones o por los dividendos que pagan. Incluso hay algunos instrumentos que tienen impuestos a las herencias. O sea que son consideraciones importantes a la hora de la construcción de este portafolio. Factores legales y o regulatorios. Por suerte nosotros en Uruguay tenemos un sistema regulatorio bastante amplio y abierto para lo que son inversiones en distintas jurisdicciones. Pero hay otros países, y esto está pensado también para individuos o familias o empresas que estén en Argentina o en otros países de la región, que tienen cuestiones regulatorias de flujos entre los países que son complicadas, o sea que también es importante considerarlas. Y después las necesidades, obviamente, individuales de flujos de fondos de cada inversor, que es esto que está contemplado en el horizonte temporal y en las necesidades de liquidez individuales y personales.
Entonces, ¿cómo nos paramos nosotros frente a este panorama que queremos hacer nuestras inversiones, que tenemos ya nuestro autoconocimiento armado, nuestro perfil de inversión, que sabemos a dónde apuntamos, cuál es nuestro objetivo, nuestra tolerancia al riesgo, cuáles son los instrumentos que tenemos disponibles y, chiquito y cortito, porque tenemos una hora, una pequeña descripción de lo que es cada uno para empezar a familiarizarnos. Esta es como una charla introductoria, o sea, esto no es un tema que podamos abarcarlo y abordarlo todo en una hora. Da para hablarlo mucho, lleva muchas charlas, muchas reuniones, muchas horas de explicarle a los clientes para que cuando estén listos y estén dispuestos a poner sus ahorros en este portafolio de inversión, tengan clara la estrategia y tengan claro qué esperar de cada uno de los instrumentos. Yo puedo invertir en cualquiera de los instrumentos que están listados acá en la presentación, en bonos, en acciones, en fondos mutuos, en hedge funds o en esto que hablábamos de deudas privadas o financiamientos alternativos. Lo que sí es importante es que nosotros entendamos cuál es nuestra postura o cuál es el riesgo al que nos enfrentamos en cada uno de los instrumentos. No es lo mismo, no es la misma posición en la que yo me paro si compro el bono emitido por una empresa que si compro la acción emitida por una empresa. O sea, son dos emisiones de deuda. La empresa necesita financiación y yo con mis ahorros se la estoy dando. A través del bono lo que tengo que preocuparme más es del crédito de la empresa. A través de las acciones es de la estrategia de inversión de la empresa, porque si la empresa crece, yo voy a cobrar estos dividendos. Si no, no. Los bonos me van a asegurar un flujo estable, un pago de cupones regulares que está establecido en el momento que yo compro el instrumento. Entonces, como para resumir un poquito cada uno, los bonos son instrumentos de deuda. Las empresas, ustedes esta parte ya la saben porque son todos de empresas, o sea que las finanzas corporativas ya están más familiarizados, necesitan fondos. Fondos que muchas veces no los pone el accionista, salen a que terceros u otras entidades se los den para poder llevar adelante sus inversiones. Entonces, para el inversor, o sentado, digamos, en la vereda de enfrente, es un flujo de fondos predecible, estable, que depende del crédito de la empresa, que depende de la estabilidad o la posibilidad de la empresa de poder repagarla, que tiene una fecha determinada y que ya la sé de antemano de cuándo voy a cobrar estos cupones y de cuándo voy a cobrar el capital inicial que puse, el valor nominal o el capital, digamos, que la empresa se comprometió a pagarme en el momento que yo puse mis ahorros en esta emisión de deuda. Entonces, en este caso, en este punto, en este instrumento, lo importante es la evaluación del riesgo del emisor, o sea, entender cuál es la capacidad crediticia de la empresa y si va a poder, o sea, si sus indicadores de liquidez lo que van a poder es repagarme esta deuda. Estos son instrumentos que están pensados para aquellos inversores que quieren un ingreso fijo, que si yo tengo planificada mi jubilación o si tengo planificado que después de los 45 no voy a trabajar más o mis ingresos van a empezar a caer, esto me refuerce mis ingresos previstos para no, o para mantener mi calidad de vida o para acceder de pronto a otras cosas que a medida que pasan los años voy a ir necesitando más, o para poder hacerme un viaje, qué sé yo, o sea, depende de nuevo, de la etapa en la vida en que esté el inversor. Entonces, están pensados estos bonos, estos instrumentos, para aquellos inversores que buscan objetivos de ingresos fijos o de retorno total, porque como decíamos antes, estos flujos de fondos se pueden reinvertir para que el rendimiento total del portafolio aumente. Las acciones es un instrumento o una herramienta de inversión diferente. También es un instrumento que se emite, digamos, que emiten las empresas, que las emiten para recibir fondos para sus inversiones, pero acá ya entramos como participantes del negocio de la empresa. O sea, acá lo que tenemos que ver, por supuesto que el crédito de la compañía, pero también si nos gusta el proyecto de inversión de la empresa. Porque en función del éxito
de ese proyecto de inversión es que nosotros vamos a percibir los dividendos correspondientes. No solo la ganancia de capital, porque va a subir el precio de la acción, pero también por los dividendos. Cosas que surgen o que nos llega la duda es, pero si invertimos en una empresa, que nos gustó el proyecto, que es una buena empresa, que el crédito era bueno, que la idea era que tenía que subir, ¿por qué ahora está cayendo en el mercado? Hay un montón de variables que afectan el precio de las acciones, no solamente la generación de los flujos internos de la compañía. A veces hay circunstancias exógenas del mercado que también le van a pegar al precio de la acción. ¿Eso es que tomamos una decisión equivocada o que no era la acción que correspondía? No, significa que tenemos que volver a las bases, entender cuáles eran nuestros objetivos, entender cuáles eran los riesgos o las volatilidades a las que nos enfrentábamos, y a veces solamente hay que respirar y esperar que la turbulencia del mercado pase. Eso es lo que está pasando hoy con muchos clientes. O sea, hoy hay una situación de mercado que los clientes quieren agarrar la bolsa de sus acciones y salir a venderlas todas digamos, en rebaño. Y eso no es ni la solución ni la recomendación. De vuelta, hay que ir a la empresa, hay que analizar la consistencia, las bases de la misma, para bajar un poco la pelota al piso, respirar y seguir adelante en el mercado. De nuevo, si yo tengo necesidades de liquidez de corto plazo, no voy a invertir en una acción, ni que hablar que tiene mucho más fluctuación en el precio que lo que tiene un bono. Entonces, de nuevo, siempre tenemos que tratar de volver a cuál es nuestra situación en el momento y en qué nuestras necesidades nos van a permitir invertir. No vamos a invertir todos nuestros ahorros solo en bonos o solo en acciones. La idea es poder construir un portafolio que tenga un poco de todo, que tenga diversificación en instrumentos, en emisores, en industrias, que sea contracíclicos, que si el mercado nos está jugando en contra, haya algunos que se defiendan mucho mejor que otras. O sea, en estos mercados recesivos hay que buscar cuáles son las compañías que nos van a defender mejor, ¿sí? Entonces, esto es como la diferencia entre los dos instrumentos financieros. Ok, gracias. Los fondos mutuos son instrumentos que nos ayudan internamente en lo que es la diversificación. Son estructuras o son herramientas que ya tienen dentro la diversificación por industria, por región o por monedas. Contemplan una serie de empresas. Está bueno para pequeños inversores porque en realidad, a ver, si yo tengo pocos ahorros o ahorros moderados y quiero hacer la diversificación, por ahí las emisiones de las empresas o las emisiones de los bonos o las propias emisiones, los precios de las acciones, no me da para poder tener un portafolio lo suficientemente diversificado. Si yo entro en un fondo mutuo, es como un pool de varias personas que pueden hacer esa diversificación internamente. Tienen dos ventajas los fondos mutuos. Primero, que ya tienen la diversificación incorporada, y segundo, que son administrados por un portfolio manager, que es lo que decíamos al principio, un profesional que se dedica a estar todo el día mirando el mercado y saber cuándo es momento de entrar en una posición y cuándo es momento de salir. La otra positivo del fondo mutuo es que yo puedo entrar a ahorrar con lo que tenga. Si tengo $1.000 puedo entrar, si tengo $5.000 puedo entrar, si tengo $10.000 puedo entrar, y la diversificación está incorporada en el fondo. Lo que sí también tengo que saber es que hay una comisión por esto. O sea, el portfolio manager, por estar permanentemente rebobinando o reestructurando estas posiciones, me va a cobrar una comisión, que la tengo que considerar cuando tome el retorno que yo quiero o espero obtener. Tengo que deducirle esta comisión. Pero de alguna manera me da la tranquilidad de que yo no voy a tener estos problemas de liquidez de entradas y salidas, porque el mismo fondo ya tiene la liquidez o el volumen suficiente como para poder entrar y salir de las posiciones sin que nos genere un desajuste en el precio importante. Los hedge funds operan similar a los fondos mutuos, pero tienen estrategias de inversión incorporadas que son más agresivas.
y están más pensados para inversores profesionales. Los hedge funds tienen otros mínimos, o sea, los fondos mutuos tienen mínimos bajos para inversores, personas físicas o inversores pequeños, o incluso inversores grandes, pero que no quieran hacer estrategias, por ejemplo, de posiciones en corto o estrategias con productos derivados, que son estrategias más sofisticadas, pero que como son más sofisticadas también tienen un potencial de mayor crecimiento, pero de mayor exposición de riesgo. Entonces, los hedge funds bien son administrados por un portfolio manager, pero están pensados más para instituciones financieras más profesionalizadas. De hecho, los reguladores también lo tienen más pensado para inversores que ya tengan como una pisada más firme en lo que es el mundo financiero. Esto es una matriz modelo. No pretende ser ni una sugerencia ni un deber ser. Es simplemente un ejemplo de cómo debería ser una estrategia para un horizonte temporal de corto plazo, de mediano o de largo plazo, dependiendo de la tolerancia al riesgo que yo tenga, si soy conservador, moderado o agresivo. En esto de no nos gusta estandarizar y no nos gusta delinear el perfil de inversión del cliente, las instituciones serias tienen un perfil de inversión para cada cliente que se adapta a las necesidades de cada cliente. Esto es solamente una modelización de ejemplo. No significa que si soy conservador voy a ir todo a cash, si soy corto o 100%, o si tengo 11 años me voy 60% a acciones. Depende de vuelta de cada situación personal, del perfil hasta psicológico de cada uno de los inversores. Entonces, es solo un ejemplo como para ponerlo en pantalla, pero no es un modelo a seguir. Cada vez que vayan a querer hacer una estrategia o una inversión, no vayan al modelo, o sea, traten de pensar cuáles son las necesidades y cuál es el instrumento que más se adapta a las necesidades que tengan. ¿Cómo es el abordaje o cómo es, digamos, la práctica profesional y el análisis que se hace de cada uno de los emisores? ¿Sí? Hay o sea, el fundamental análisis o el análisis fundamental es el enfoque o es el análisis, el estudio que se hace a nivel profesional de todas las causas que generan los movimientos de precio. O sea, lo que trata de entender es las bases, las raíces de cada uno de los emisores, analizando su estrategia, sus estados financieros, la composición de su directorio, cuál ha sido la reacción que han tenido frente a diferentes crisis, comportamientos, cómo es, digamos, su capacidad competitiva o su manera de ser eficiente y de salir de diferentes crisis comparado con sus competidores, sus principales competidores, o con los promedios de la industria, del mercado en general. Este es un análisis que se hace de las bases de la empresa, no solamente de lo que son los reportes contables, sino también de la potencialidad que tenga la empresa de generar flujos de fondos futuros, que eso es lo que nos importa a la hora de hacer las inversiones. El análisis técnico es más en función de la actividad histórica o las tendencias históricas de precios en el mercado, cómo en función de determinados comportamientos o ciclos económicos pasados podemos hacer una proyección de en qué momento estamos digamos, y poder identificar y poder hacer como una comprensión o estar un paso adelante de lo que va a ser la tendencia o de para dónde va el precio de mercado. Entonces, la idea es que no usamos solo análisis fundamental o solo análisis técnico. Lo óptimo es poder usar los dos y poder tener las dos herramientas para llegar a una conclusión o a un abordaje de cuál es la herramienta y cuál es el instrumento financiero que más se adecue a cada uno de nuestros clientes. Para el análisis técnico, o sea, para el análisis fundamental, ¿lo puedo hacer de mi casa? Sí, puedo tratar de hacerlo de mi casa. Para el análisis técnico necesito algunas herramientas más sofisticadas, ¿sí? Por eso es que siempre es importante contar con alguien que nos ayude en este proceso. Esto va un poco en cuanto a lo que es la psicología de los inversores, o sea, entender que los ciclos económicos se cumplen, se dan y suceden. Y yo ya tengo 30 años de profesión y la verdad que he visto muchos ciclos económicos
y no me canso de ver cómo la gente sigue cometiendo los mismos errores sin tener la paciencia o sin tener el temple suficiente como para poder salir. No todos tenemos que tener este temple, o sea, por eso es que hay un perfil también de inversión para cada persona. Hay personas que se van a poder aguantar, como yo digo en mi casa, el aire cuando viene la ola y nos tapa el agua. Y hay algunos que no, pero por eso es importante conocernos y saber que no, si no vamos a poder bancar la ola, hay algunos instrumentos en los cuales mejor no estar ni cerca, porque los ciclos económicos se van a dar seguramente. Esto del comportamiento humano también me pareció divertido compartirlo, porque a veces nos pasa que esto del comportamiento de rebaño, ¿no? Todo el mundo, porque escuchó algo, una noticia, más ahora con lo que son las redes sociales, con lo que es el flujo de información. Cuando yo empecé a trabajar, las noticias me llegaban con una semana de demora, entonces siempre había tiempo para hacer el catch-up y ajustarse al mercado. Ahora no hay tiempo. Es todo, hay un tweet y todo el mercado sale a vender, y hay otro y todo el mercado sale a comprar. O sea, recién venía Gastón y nos contaba, qué bueno, hoy el mercado terminó arriba, pero la verdad es que a veces no da tiempo ni siquiera los que estamos dedicados a esto a leer todas las noticias antes de decir, subió el mercado, ¿por qué? O sea, tenemos que volvernos a nuestras casas y seguir leyendo a ver qué es lo que pasó. Recomendaciones. Warren Buffett es un empresario estadounidense, para los que no los conocen, que bueno, tiene una empresa que se dedica a comprar otras empresas. Dentro del mundo financiero es muy conocido, es un inversor súper exitoso, ha escrito un montón de libros, y lo que él dice es que más allá de la intelectualidad o de lo que sepamos en las finanzas, lo que importa es tener el carácter para controlar y conservar los impulsos, y de hacer de esto una decisión racional y no una decisión emocional, que bueno, hoy me decido y salgo con todos mis ahorros y compro todo porque me siento que sé todo y que estuve una hora escuchando hablar de finanzas y que entonces estoy súper empoderado para salir al mercado financiero, y mañana cuando veo la evaluación de mis instrumentos me agarro la cabeza y quiero salir corriendo. Entonces, esto es un proceso racional, es un proceso que hay que hacerlo acompañado, es un proceso que lleva su tiempo y que no nos la sabemos todas, ni los que recién empiezan, ni los que llevamos muchos años en la profesión. Estos gráficos que parece que no se entiende nada, en realidad trata de ser una demostración, sobre todo, esto lo saqué de una de las clases a mis alumnos, de cómo la paciencia y la templanza y el tener un horizonte temporal definido nos ayuda a superar las volatilidades. Este es un índice que replica las 500 acciones de mayor capitalización en Estados Unidos, y este gráfico de acá, el primero, digamos, a la izquierda, el de arriba a la izquierda, es la variación en el precio de un día. Este de acá de la derecha es la variación en 30 días. Esta es la variación en 6 meses, y yo digo esta y espero que todos estén viendo las flechitas. Y esta es la evolución del índice en los últimos 5 años. Y hay, digamos, una estadística consensuada, armada y probada, que en cualquier momento de este índice que se entre, si uno mantiene digamos, las inversiones durante 7 años, no importa en qué momento sea del gráfico donde hayamos entrado, así sea el peor momento, en 7 años tiende a generarnos un rendimiento y una rentabilidad entre un 5 y un 6%. Entonces, si tenemos el horizonte temporal definido y no tenemos necesidades de liquidez y nos pegó este pico de acá abajo, no tenemos que salir a las enloquecidas si la prioridad no es tener el efectivo. O sea, a veces no tenemos más remedio. De repente tenemos una urgencia y tenemos una necesidad de tener la liquidez en la mano y no tenemos más remedio que salir ahí. Pero si podemos sostenerlo y si podemos acordarnos en esos momentos de volatilidad y de desespero de mercado, que nosotros tenemos estos ahorros planificados para los próximos 10 años, no es momento de salir a las alocadas y realizar las pérdidas. Entonces, esto es importante porque el temperamento es uno de los dones más importantes, más que el conocimiento, en esto del mercado financiero. ¿Cómo ser exitosos? Humildes, no somos adivinos,
y no tenemos que creernos que no sabemos todas, entender dónde estamos parados como individuos y en qué ciclo económico para no enloquecernos. Tener por escrito, esto parece una tontería, pero tener por escrito cuál es nuestro plan estratégico para no olvidarnos y no despistarnos en esto. No seguir el efecto rebaño, cuando escuchamos en las noticias está todo el mundo sobrevendiendo, no salir a lo loco a liquidar nuestras posiciones. No es simple invertir, no es fácil. Habemos profesionales que nos hemos dedicado toda una vida a este estudio y seguimos perdiendo plata en el mercado, así que no desesperen. Saber qué aspectos o qué indicadores son importantes a tener en cuenta. De nuevo, en este bombardeo de información que recibimos, poder seleccionar cuáles son aquellos puntos que realmente nos van a afectar o cuáles son los que tenemos que considerar. Analizar el riesgo y cómo limitarlo, o sea, tener como una cultura y una conducta de decir, hasta acá pierdo y más no. Y respetarlo y salirse, si hasta ahí es hasta donde podemos soportar. Y aprender de las lecciones de la vida, esto no es solo para las inversiones financieras, es para todo en general. Así que bueno, es importante aprender, es importante escuchar lo que otros hicieron, los que otros sufrieron, los que otros tenemos para enseñarlos. Hay algunos estudios que dicen que el ser humano solo aprende a corto plazo, o sea que tendemos a olvidarnos. A los 5 años nos olvidamos todos de que hubo una crisis y salimos embanderados y envalentonados a volver a comprar todo de nuevo. Así que bueno, inviertan seguro, inviertan racionalmente, inviertan asesorados sobre todo, y sepan que siempre hay un instrumento y un producto que se adecúa a las necesidades que ustedes tienen. Así que bueno, esto es un video institucional que dura 2 minutos, así que lo compartimos. Gletir Corredor de Bolsa es una compañía de gestión de activos y planificación financiera integral con sede en Montevideo y presencia regional. Nos especializamos en el asesoramiento a clientes individuales, corporativos e institucionales. Ofrecemos las mejores alternativas de financiamiento para proyectos a través del mercado de capitales y finanzas corporativas. Hacemos hincapié en la educación financiera, identificando el perfil de cada cliente para asesorar y armar el portafolio que mejor se adecue a sus necesidades. Contamos con la herramienta de autogestión Gletir Global, con la cual te acercamos a los mercados financieros más importantes del mundo. Fomentamos el crecimiento sustentable de empresas y proyectos, promoviendo una cultura organizacional financiera con foco en la gestión y toma de decisiones. Tenemos la mejor solución para tu servicio. Somos Gletir Corredor de Bolsa. Bueno, y ahora los dejo con el máster. Muy bien, gracias. Como decía un poco el video, ahí voy a presentar un poco lo que es la plataforma de Gletir Global, pero para eso me doy un pasito antes. Gletir tradicionalmente es un corredor de bolsa que atiende con el público que por lo general conocemos como conservador, más antiguo, ese que levanta el teléfono y quiere saber cómo está el mercado hoy. Y nosotros como líderes de empresas o que estamos en una empresa, necesitamos entender las necesidades de los clientes y ayornarnos, ¿no? Actualizarnos según estas necesidades. Y bueno, justamente con ese deseo de poder abarcar un público más amplio y entender las necesidades del público de ahora, que puede tener todo a la palma de la mano, creamos este nuevo sector de Gletir Global, enfocado más que nada en lo que es educación financiera. Como decía Marcela hoy más temprano, nosotros empezamos los primeros pasos en nuestra educación, lo que es la escuela de repente, y después pasando por el liceo, y no tenemos como un acercamiento en lo que es el mundo financiero, entender el concepto de lo que es un ahorro, la inversión, inflación. Entonces queremos partir de esa base y para eso también brindamos la plataforma para poder operar estos distintos instrumentos que nos comentaba Marcela. Acciones, bonos, fondos, entre otros. Entonces parece como un eslogan ahí un poco de publicidad de televisión, queríamos desafiar el status quo y hacer algo diferente, pero realmente es así. Entonces les presentamos esta nueva plataforma
que lo que nos permite es justamente poder, a través de ella y de forma online, poder operar en los distintos mercados del mundo, en distintas monedas, con costos muy competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos hacer un análisis de seguimiento capaz que de empresas que nos gustan. De repente yo tengo un iPhone y me gusta la empresa Apple porque uso iPhone. O ahí veo, por ejemplo, una compañera Inés que tiene una tablet que creo que es de Apple también, de repente. Y a ella le gusta de repente capaz esta empresa porque la hacía hace mucho tiempo, o otro sigue el rubro de modas y le gusta Nike porque juega al básquetbol y le gustan los campeones de Nike. Entonces yo invito a la gente a hacer ese seguimiento a las empresas que uno ve cotidianamente, y Coca-Cola, porque a uno le gusta Coca-Cola, y poder ver la evolución del precio, algunas noticias, y todo esto te permite la plataforma. Te haces una lista de seguimiento y vos te seguís las empresas que uno quiere, que obviamente cotizan en bolsa. Dentro de esta plataforma además van a poder ver varias herramientas de análisis, noticias que no se encuentran en cualquier lugar, y siempre, obviamente, a través de la educación financiera, como les comentaba. ¿Por qué Leti Global? O sea, ¿por qué elegimos Leti Global nosotros como inversores y de repente no una plataforma online del exterior? Pasamos de ahí. Por varios motivos, entre ellos la simplicidad y, como comentaba recién un poco, el hecho de poder operar desde donde estemos y de la comodidad capaz que de nuestra casa, con nuestra tablet, nuestra computadora o hasta con nuestro celular. De repente estamos de viaje y queremos ver cómo están nuestras inversiones, lo podemos hacer. Y eso es una gran ventaja que hoy tenemos. El hecho de que no existen montos mínimos, y también eso es un cambio de cabeza que hubo con el correr del tiempo. Antes pensábamos en un inversor y necesita mínimo, no sé, $100.000. Y hoy en día para alcanzar $100.000 necesitamos trabajar un tiempo larguísimo de repente. Entonces acá la posibilidad es súper amplia y para todos los públicos, del más joven hasta el más viejo. Entonces, acá no hay mínimo, como les comentaba. De repente si queremos comprar una acción, siendo un poco reiterativo, una acción de Apple, por ejemplo, con $100 y poco hoy podemos operar y comprar y ser accionista de la empresa de Apple. La seguridad que nos brinda, y un poco aparejado con esto que hablaba de la educación financiera, porque la idea es que estén acompañados y que no solo se autogestionen su cuenta, sino que nosotros les damos muchas herramientas de análisis y muchas estrategias para que puedan solventar justamente ese portafolio que se puedan armar, y siempre teniendo en cuenta el concepto de diversificación, eso que nos contaba recién Marce, de no poner todos los huevos en la misma canasta, sino que, bueno, ser conscientes de lo que tenemos, no meter todo en un mismo sector, en una misma empresa, en una misma economía. Y la suscripción, como les comentaba, que puede ser en distintas monedas. Acá aparece solo pesos y dólares porque es capaz que de repente son las monedas que estamos usualmente acostumbrados, exacto, a hablar, porque tenemos un gasto en pesos o de repente queremos comprar un auto y lo pensamos en dólares, pero podemos operar hasta en otras monedas de los principales mercados del mundo. ¿Qué tipo de instrumentos? Bueno, todos los que nos comentaba un poco Marce, que renta fija, que son estos bonos que nos comentaba Marcela, porque conocemos ese flujo de fondos que vamos a recibir, por eso es fijo. La renta variable, que la asociamos por lo general a las acciones, y después, bueno, podemos encontrar instrumentos de renta mixta, que también es un híbrido entre la renta fija y la renta variable. Y lo que yo iba a comentar es simplemente esto. Obviamente hay para hablar un año entero. Entonces, yo lo que les voy a decir es que los invito realmente a poder acceder a nuestra página online, www.gletir.com, interiorizarse un poco más. Hay muchas herramientas de educación financiera, van a ver algunos videos míos allí, y también ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes. Tenemos WhatsApp o mismo el correo electrónico, para entender un poco más de qué trata todo esto. Porque capaz que con esta clase de hoy de una hora y media, nos da para hablar un pantallazo de esto. Y nos quedamos con las ganas de un montón de cosas. Exactamente. Sobre todo de saber si tienen consultas de los salados. Pero bueno, esto es un poco lo que es la plataforma. Lo dejo con Mónica, que le va a hablar más precisamente de un instrumento, una herramienta en pesos. Exacto. Y dejamos las preguntas para lo último si hay, pero reitero lo que decía Gastón. En
Egletir acompaña a sus clientes en este proceso de, digamos, de tomar la decisión de invertir. Ya sea porque se autogestiona, pero le brindamos la herramienta de Egletir Global, como también si necesitan un asesor disponible para charlar y para compartir sus ideas y para que les comente o los desafíe en si están por el camino correcto. Y además de ese asesoramiento, Egletir este año ha lanzado la familia de fondos Centenario con su primer fondo en pesos. Y acá vuelvo a lo que comentaba Marcela al principio de la charla, donde tenemos en nuestros genes, seguro porque nuestros padres así lo hicieron, nuestros abuelos así lo hicieron, y porque Uruguay siempre ha tenido esa característica de estar ahorrando en dólares, que el ahorro y la inversión es en esa moneda. Pero bueno, últimamente, y ahí capaz que vamos a los últimos 20 años, después de la gran crisis del 2002, vemos que el mercado, que el peso uruguayo dejó de ser aquella moneda tan débil y al contrario, se ha ido apreciando. Y si lo vemos en estos últimos 9 meses, ¿no? Estos últimos 9 meses, lo constatamos totalmente. Y entonces ahí Egletir se asoció con Valores, que es una administradora de fondos de inversión, junto a Fitch Rating, Deloitte, que es el auditor, y William Regules, que es el asesor legal. Fuimos aprobados con el primer fondo de inversión por el Banco Central del Uruguay, que es el Fondo Centenario Gestión de Liquidez. Es un fondo en pesos uruguayos y que el objetivo, ¿se acuerdan que Marcela decía, bueno, cuando uno piensa en tomar decisiones financieras, lo primero que tiene que marcarse es el objetivo? Bueno, el objetivo que este fondo persigue es el de gestionar las disponibilidades o el dinero disponible de las empresas o los individuos en pesos uruguayos. Nosotros vemos que muchas veces cobramos nuestro sueldo o tenemos dinero que nos ingresa por la actividad profesional que tengamos o la actividad comercial que tengamos, ya sean nuestras empresas o personalmente, y ese dinero queda en los bancos y son pocas las empresas que acceden a una cuenta remunerada, por ejemplo. Este fondo llega para brindar un rendimiento de esos saldos disponibles. Entonces, ¿cuáles son las características? El fondo invierte en títulos de valores del gobierno uruguayo, ya sean letras de regulación monetaria o notas NUI. Tiene una suscripción diaria, eso quiere decir que si uno solicita suscribirse en el fondo, lo hace el día que lo solicita, y tiene un rescate que se llama T+1 o el día del trade +1, es decir, si hoy uno solicita el rescate, lo va a tener al saldo disponible en pesos al día siguiente en su banco. Lo interesante de este fondo, además, es que es calificado, es el primer fondo calificado por la calificadora Fitch, AA+, o sea, estamos apenas un escalón abajo del AAA. Y bueno, como les decía, es en pesos uruguayos, con una comisión, que ahí estoy notando que quedó desactualizada, ahí dice 1.6, pero no, la comisión de administración es de 1.4. Se bajó, en septiembre se hizo una baja de la comisión. Este fondo, para que tengan una idea, que salió en marzo de este año, ha tenido desde su momento, el 23 de marzo, ha tenido desde su momento del lanzamiento hasta ahora un rendimiento arriba del 7,5%. Pero hemos tenido una estrategia de ir acompañando la suba de tasas en pesos que el Banco Central ha hecho. Por lo tanto, si hoy uno ingresa al mismo, el portafolio está rindiendo un 9,5%. Uno dice, bueno, pero no es la inflación. Es correcto, no es la inflación, porque esto es una gestión de la liquidez, pero cubre mucho, digamos, gran parte de la pérdida de valor del peso.
Además, la alternativa es que lo tendrías en una cuenta al cero. Exacto. Además, exacto. O sea, la idea es hacer rentabilizar esos pesos que los bancos no nos pagan, con una liquidez prácticamente de caja de ahorro, ¿verdad? Así que obviamente es un producto que, como decía Marcela, la ventaja del fondo es que todos los días se está rentando, de que tenemos, en este caso, acceso a instrumentos que quizás por los montos que manejamos, el mínimo en este caso son 10.000 UI, son unos 56.000 pesos, ningún banco nos permite por ese dinero ingresar, por ejemplo, a una letra de regulación monetaria, y bueno, y podemos tener, por lo menos parcialmente, cubrir casi toda la inflación y no perder, por lo menos. Otra de las cosas es un fondo que, como ustedes ven ahí, tiene un perfil de riesgo conservador. ¿Por qué? Porque emiten valores del gobierno uruguayo, por lo tanto el riesgo de crédito es bajo, es de muy corto plazo. Hoy el promedio de los instrumentos que tiene el fondo no supera los 42 días, tiene una liquidez muy alta, o sea que el riesgo de liquidez es bajo, y por lo tanto es digamos, el primer escalón como producto para poder invertir. Lo pueden hacer tanto personas físicas como empresas, y no tiene un plazo, digamos, establecido de colocación. ¿Eso qué quiere decir? Como es un fondo de administración de liquidez, yo puedo ingresar hoy y sacarlo a los 5 días, o puedo ingresar hoy y sacarlo cuando yo necesite ese dinero. No requiere ni se cobra comisión adicional por, digamos, por si lo necesito. Penalidades de salida. Penalidades de salida, exactamente. Sí, perdón, esto es opinión personal y fuera de lo que es la venta del fondo, yo creo que es un producto espectacular para lo que son empresas pequeñas, medianas y grandes, porque nosotros tenemos alguna liquidez de repente en nuestra caja, que está ahí, la tenemos al principio de mes y a fin de mes tenemos que de repente pagar sueldo, y en vez de que esté quieta, generamos una rentabilidad, y en muchos casos hasta podemos cubrir algún sueldo con esa rentabilidad que generemos. Y la verdad que no nos cuesta nada porque, como decía Mónica, el plazo de liquidación es T+1, es decir, pedimos hoy salir del fondo, parcial o totalmente, y al otro día lo tenemos en la cuenta de banco. Entonces me parece que como producto en pesos nos soluciona varias cosas. No, y desde lo académico, esto que hablábamos, ¿no? La liquidez del instrumento es importante, pensar que esto es para un perfil conservador también es importante, y esto que ustedes que hacen o que tienen como mucho de finanzas corporativas, pero también de finanzas personales, esto está bueno para, digamos, para poder hacer una combinación y tener de las dos partes. Y tener diversificado en una moneda que se viene comportando muy bien y que puede ser complementaria o alternativa a los otros ahorros que ustedes ya tienen. Entonces, esas cosas que veíamos en la presentación y que está bueno mirarlas, o sea, ¿qué perfil o qué objetivo tengo? ¿Soy conservador? Esto se adecúa. ¿Quiero liquidez? Esto se adecúa. ¿Soy un inversor pequeño y puedo entrar con lo que tenga? También. Mala palabra, que antiguamente pensamos que el ahorro en dólares era la mejor opción. De hecho, de las pocas monedas que se han fortalecido o evaluado en el último tiempo, junto al real brasileño, fue el peso uruguayo. En Latinoamérica fueron esas dos. Exacto, entonces si nosotros hacemos la inversión en pesos y después queríamos pasar a dólares, hubiera sido el mejor de los mundos. Tiene su página donde pueden encontrar toda la información del fondo, www.fondoscentenario.com.uy. Ahí van a encontrar el reglamento. El reglamento del fondo es donde establece todas las condiciones y el marco de inversión. Un fondo de inversión tiene que ser autorizado por el Banco Central del Uruguay y es monitoreado por el Banco Central del Uruguay diariamente, ¿sí? O sea que sepan que es un producto que está regulado y que está controlado también de forma continua. Y bueno, y los invito a hacer cualquier consulta, lo pueden hacer por la web también si les interesa. Es una forma, digamos, también de empezar a ahorrar, también, ¿por qué no? No solo por liquidez de grandes montos y demás, es una forma también de
de empezar a ahorrar, que me parece que Sin tantos sustos como el sin tantos sustos, es un fondo que realmente aumenta todos los días el precio del valor cuota por la estructura que tiene y por el momento de mercado también donde fue lanzado. Es continuamente una línea hacia arriba, ascendente, donde también puede ser una forma de entrar ya que es un producto muy conservador, empezar a hacer las primeras hacer armas. las primeras armas de inversión. Exactamente. Así que bueno, los invito a que conozcan y hacer todas las preguntas que estiman necesarias por la web o llamar a Gletir y con mucho gusto los atiendo. Y ahora si